El tema 2 es hiperestáticos. La solicitación axil es lo que vimos recién y no hay mucho más teoría que esa. Entonces la complicación del caso de solicitación axil es que le agregamos el tema de hiperestaticidad. Y hay dos tipos de hiperestaticidad, la interna y la externa. Que esto no lo explicaron con suficiente, no lo suelen explicar con detalle en estabilidad 1. Entonces aprovecho este momento para intentar aclarar o confundir el concepto de hiperestaticidad. Y entonces le presentamos esa estructura de ahí, y por el título están medio condicionados a la respuesta, pero esa estructura es hiperestática, es isostática, y si van a responder, la respuesta siempre tiene que ir acompañada de un por qué. ¿Hiper o iso? Puede ser que sea isoestática, pero por la configuración de carga que tiene es hiperestática. Hago un dibujito afuera. Ustedes vieron cadenas cerradas en estabilidad 1. ¿Y qué particularidad tenían las cadenas cerradas de estabilidad 1? ¿Eran así cerradas perfectas? No, o sea, había... En realidad es estático eso. Que la grado de libertad es igual al número de... Porque tenés los grados de libertad, eso es lo que sería esa cadena o esa chapa, es 3, y los vínculos restringen 3 también. Cuando tenían Igual para mí una falta chapa- una barra. Cuando tienen una chapa cerrada así, ¿qué es lo que hacían? Podríamos. La abrían y después, Y después íbamos despejando ahí, pero ahí no se puede abrir, ¿no? ese es el problema. Ustedes, las chapas cerradas que hacían, eran chapas cerradas con articulaciones. Porque borro esto y voy de vuelta. Esto de acá, y para que lo hago de vuelta para que me quede un poco más grande. Eso ahí es una chapa, ¿no? ¿Todo el mundo me sigue que eso es una chapa? Sí. ¿No debería estar cerrada? ¿No está abierto por algo? Lo dejé abierto porque eso es una... Así abierto es una chapa. ¿Hay algún problema con que eso está abierto? O sea, si yo te pongo una carga acá, ¿te genera algún problema que la barra esté abierta? No, ninguno. Esa es una chapa y esa chapa la pueden calcular. ¿Y cuánto vale el esfuerzo axil normal y corte de ese punto? 0. 0. Si yo voy y te cerré la chapa, ¿cuánto vale la normal, corte y momento de este punto? No tengo idea. No tenés ni idea, no lo sabes vos y no lo sé yo tampoco. Cuando yo cierro la chapa, acá me aparecen 3 nuevas incógnitas. Y ese sistema se volvió hiperestático. Pero es hiperestático por condición interna. Y no lo pueden resolver. Todavía. Lo van a poder resolver recién en estabilidad 3. Tan solo por cerrar esa chapa, pasamos de lo que hacen en estabilidad 1 a lo que hacen en estabilidad 3. Ustedes, siempre que tenían cosas cerradas, trabajaban con isostáticos, y para lograr isostáticos agregaban justamente 3 articulaciones. Tengo 3 incógnitas y las cierro, agrego articulación, pierdo una, agrego articulación, pierdo una, agrego articulación, pierdo una, y ahora sí, eso es ISO. Si no agrego esas articulaciones, es hiperestático. Y esa es la primera cosa que tenemos que complementar un poco de estabilidad 1. No es tan fácil como decir cantidad de vínculos, porque hay hiperestaticidad interna. Y ahora les debería estar moviendo todo el piso y todo lo que creían que sabían de estabilidad 1. No se preocupen, no vamos a resolver ese tipo de estructura complicada, pero sí vamos a resolver ciertas cosas que van a presentar hiperestaticidad interna. No algo tan feo. ¿Pero se entiende el concepto? Y si alguien dice que no. Sí, sí. Bien. Lo que sí están acostumbrados es a la hiperestaticidad externa.
que es algo así. Esa chapa es una única chapa, esa chapa es abierta, por lo tanto no tiene nada interno, y esa chapa, por si no se entiende, está empotrada acá y está empotrada acá. Tiene 3 vínculos, o sea, 3 vínculos acá y 3 vínculos acá, y esto es lo que comúnmente conocen como hiperestaticidad, pero es hiperestaticidad externa. ¿Cuál es el grado de hiperestaticidad de esta estructura? ¿Tienen idea? ¿Conocen el concepto? Puede ser 3. Es 3. Es cuántos vínculos de más le puse, y eso me genera cuántas incógnitas de más tengo. Si yo no ponía el empotramiento este, era isostático, le agregué, restringí ese desplazamiento, restringí ese desplazamiento, restringí ese giro, le agregué 3 nuevas incógnitas, y eso me da grado de hiperestaticidad 3. Acá es lo mismo. Si esto estaba abierto, era isostático. Cuando lo cerré, agregué 3 incógnitas, corte, normal y momento, y entonces eso tiene grado de hiperestaticidad 3. Esto no espero que lo entiendan completamente, espero que entiendan la idea y el concepto, simplemente para entender que existen distintos tipos de formas de agregar hiperestaticidad. Si alguien no entiende el concepto, retomamos. No es importante que sepan diferenciar el grado de hiperestaticidad, sí es importante que sepan entender la diferencia. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Bien, y ahora para si alguien Ojo está que en viendo el chat no se entendió. Eso. ¿Cómo? Que alguien puso en el chat que la chica no tiene micrófono, que no entendió bien la diferencia. Bien, ¿no entendiste ninguno de los dos? O sea, hiperestaticidad externa es tener una chapa abierta, y una chapa abierta es esto acá. Eso es una chapa abierta. Y si yo a esa chapa le pongo un montón de vínculos, la convertí en hiperestática. La interna es... No entendí. A la interna, ¿me entendí? Perfecto, que es la que nadie entiende porque es la que no suelen ver. La interna es, yo tengo la misma chapa abierta, voy a dibujarlo de vuelta, tengo esto de acá, pero a esto de acá, un segundo, para no hacer el dibujo de vuelta, le cambio los apoyos a eso. Y ahora, Maya, esto de acá, con esos apoyos, ¿es isostático o es hiperestático? Maya. Iso, fantástico. Si yo le agrego esa barra, ¿sigue siendo una chapa abierta? ¿Es abierta o es cerrada? Eso. Sí, sí, bien. Sigue siendo abierta, bien. Y si sigue siendo abierta, es la misma historia de siempre. No le agregué nuevas incógnitas. Si yo le agrego una barra acá, sigue siendo abierta. Si yo la cierro, es hacer esto. Y cuando yo cerré, tengo acá adentro un sistema cerrado, y ese sistema cerrado implica hiperestaticidad externa, interna. Entonces, ahora esta estructura, vuelvo un segundo para atrás, esta estructura con estos apoyos era isostática, y el agregar esa barra la convertí en hiperestática porque internamente tiene más de una solución. Le agregué condiciones de vínculo. Si yo le sigo agregando barras adentro, le sigo agregando condiciones, y esto se vuelve cada vez más hiperestático. Fíjense que ustedes, cuando tenían algo así, le empezaban a meter articulaciones por todos lados, lo llamaban reticulado, y ahora con todas esas articulaciones, ahí sí es un isostático. Pero si no tenía todo eso, era hiperestático, porque justamente las articulaciones me daban ecuaciones de equilibrio relativo, que me daban nuevas ecuaciones para resolver el sistema. Si no tengo ecuaciones de equilibrio relativo, no tengo suficientes ecuaciones, y tengo más incógnitas que ecuaciones. Y por lo tanto, son hiperestáticos. Perfecto, Maya. Y ahora para volarles la cabeza,
última vez en el día, si tienen el PDF, me pierdo el chiste, porque está la respuesta, no vean el PDF. Imaginen que estas barras son rectas y que no tienen una curvatura. Y de esas barras está colgado esa cosa. Si estuviésemos en el aula 16, miraríamos para arriba y veríamos lámparas que están colgadas así. Su lámpara es algo parecido, si tienen una lámpara en su casa, que básicamente es un peso, un rectángulo que está agarrado de varios tensores. Y para aclararlo más y exagerar la idea, le ponemos un montón de tensores. Y ahora les pregunto, ¿eso es hiperestático o eso es isostático? ¿Es hipo, iso, hiper? Hipo, ¿Por qué, Patrick, decís hipo? porque si yo la cargo del costado de forma axil, se mueve, probablemente. Bien, fantástica la respuesta. Lo único que te criticaría es la palabra axil. No sé axil para quién. Pero si yo, o sea, axil para esta cosa, pero no axil para esta. Si yo le pongo una fuerza R horizontal, eso se mueve. Si eso se mueve, es un mecanismo y es hipoestático. Ahora, si yo le pongo una carga vertical, intentó ser vertical, ¿eso se mueve? No, no se mueve. No, no se mueve. Pero lo puedes calcular, ¿sabes? ¿Cuánto esfuerzo toma cada tensor? No. No. Esa cosa horrible es hiperestático para cargas verticales e hipoestático para cargas horizontales. El concepto de hiperestático, isostático e hipostático es más complicado del que vieron en estabilidad 1 y se empieza a abrir ese juego en estabilidad 2 y después se abre más todavía en estabilidad 3. La idea no es que reconozcan estas cosas de inmediato, es que empiecen a saber que existen y a medida que hacemos ejercicios se va a empezar a aclarar el panorama. ¿Bien? O sea, profe, una consulta. No solamente se enfoca en la cantidad de ecuaciones, es algo más complejo que eso. Es más complejo que eso, sí. Y eso que vieron, hay reglas de maneras de calcular isostaticidad o hiperestaticidad, existen, pero generalmente es más fácil intentar entender el concepto y verlo y no ponerse a hacer cuentas y numeritos y pensar en la estructura. Si ves esta estructura de abajo, intenta ver, se mueve en horizontal, pero en vertical tengo más vínculos necesarios. Y si lo pensás por ese lado, para mí vas por mejor camino. Como dije antes, hay formulitas, pero lo ideal es que no tengan que recurrir a las formulitas. ¿Estamos bien? Ok. Perfecto. Tengo un minuto, entonces prefiero cortar acá, cortamos y continuamos inmediatamente con la clase. Y acá Augusto quiere hacer un comentario. Les hago un comentario para que se den cuenta por qué un marco cerrado tiene hiperestaticidad interna. Voy a intentar hacer un dibujo. ¿Lo ven? Debemos. Si yo tengo Eso el es una marco línea cerrado, si yo tengo el marco cerrado con un móvil y un punto fijo y le aplico una fuerza P de valor conocido, ¿puedo calcular las reacciones de vínculo externas? Sí puedo. Eso es una forma de ver en principio que no tiene grados de hiperestaticidad externa. Ahora, si yo les pido trazar diagramas de características, no van a poder trazar ninguno. Y si yo les pido, díganme los esfuerzos internos en esta sección, ¿qué tengo que hacer? En estabilidad 1 nos enseñaron que podemos abrir la estructura y evidenciar los esfuerzos internos. Entonces, si quieren, pueden, cuando tengan tiempo en sus casas,
abrir la estructura y evidenciar el esfuerzo axil, el corte y el momento, e intentar calcularlos. Van a tener los valores de las reacciones de vínculos externas, porque los van a haber calculado antes, pero se van a dar cuenta que no van a poder calcular ninguno de los esfuerzos internos. Ese es un buen comentario, pero sí, básicamente si la hiperelasticidad es interna, pueden calcular vínculos, no pueden calcular la parte interna. Si la hiperelasticidad es externa, no pueden calcular vínculos, pero si supieran los vínculos, podrían calcular la parte interna. Y eso es lo que separa una del otro, y por eso el nombre que se le da. Gracias, Augusto. Muy bueno el comentario. Anda preparándote lo que sigue después, porque ya estamos terminando con hiperestáticos. Ahora, ¿cómo resolvemos hiperestáticos? Para resolver hiperestáticos tenemos que hacer, como siempre, ecuaciones de equilibrio, y esto es como estabilidad 1. No va a haber mucho misterio, a veces se complica calcular alguna ecuación de equilibrio, pero como estabilidad 1 vamos a calcular sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas, y de ahí va a salir nuestra ecuación de equilibrio. Ahora, como es hiperestático, tenemos hiper más condiciones de las necesarias, más incógnitas que ecuaciones. No tenemos suficientes ecuaciones de equilibrio, entonces le tenemos que agregar una ecuación de compatibilidad. Y acá entran las deformaciones. Tenemos que agregarle alguna ecuación de cómo se desplaza y deforma mi estructura. Y hay dos maneras de resolver hiperestáticos. La primera es inspección, y es la que vamos a ver ahora, y es básicamente una manera de decir, a ojo, yo sé cómo deforma, y si yo a ojo sé cómo deforma, puedo plantear las cosas. El método por inspección va a servir cuando la estructura sea algo sencillo, donde yo sepa más o menos la posición deformada de la estructura. Si yo sé más o menos cómo deforma y a dónde va a parar, conviene usar el método de inspección. Es más corto, el único problema que tiene es que yo tengo que saber cómo se va a deformar esa cosa. Cuando yo no tengo ni idea cómo deforma, está el segundo método, que es el método de las incógnitas estáticas, y esto lo van a ver el martes. Se los pongo acá para que sepan que es o inspección o método de incógnitas estáticas, son las únicas formas posibles. Esto lo vamos a ver en detalle la semana que viene, y ahora nos vamos a limitar únicamente a lo que es el método de inspección, y van a arrancar con un ejercicio que da a gusto, entonces dejo de compartir yo, y permito que comparta para ver el primer ejercicio de axil con hiperelasticidad. Estamos viendo la pantalla a gusto, estamos viendo bien. Estoy viendo cómo hacer para... Andá la filmina que querés presentar. La manera corta es andá la filmina. Y después abajo a la derecha, al lado del Zoom, tenés una pantallita ese. Y ahí te estamos viendo presentar. Si yo quiero usar el lápiz ahora... Hacé clic en la pantalla, abajo a la izquierda tenés los lápices del PowerPoint. Ahí deberías tener opción lápiz, puntero que es un láser o resaltador. Igual ahí encontré el lápiz que estaba usando antes. Que te gusta. Bueno, vamos a hacer un ejercicio que tiene una hiperestaticidad interna. Nos piden calcular la tensión y la deformación específica en la barra. Tenemos una barra que está empotrada y está solicitada con una fuerza en la dirección del eje de la barra, y esa fuerza vale 100 kilonewtons. La característica que tiene esta estructura es que está compuesta por dos materiales, un cilindro azul de diámetro 3 centímetros, y está rodeado por un tubo cuyo diámetro externo es 5 centímetros. Y nos dan como datos
que la longitud de la barra es 7 metros, y nos dan los módulos de elasticidad de cada uno de los materiales. Cuando hablemos del material 2, el ejercicio se refiere al tubo azul que está dentro, y el módulo de elasticidad es 200 gigapascales, y es el doble que el módulo de elasticidad del material verde, que es el tubo que rodea al cilindro azul. Acuérdense que el módulo de elasticidad del material de adentro es mayor y vale el doble que el módulo de elasticidad del material verde que está afuera. Ahora les pregunto a ustedes, y la idea es que participen y que activen sus micrófonos e interrumpan la clase, y nos hagan alguna propuesta de cómo resolverían el ejercicio. Nadie espera que contesten la respuesta correcta, se pueden equivocar, no va a pasar nada, pero estaría bueno que nos digan lo que piensen. El material verde está unido al azul de manera que los esfuerzos lo hacen ambos. Es una buena pregunta. Si nosotros estuviéramos en estabilidad 1, ni nos enteraríamos que la barra tiene dos materiales. Entonces trazaríamos un diagrama de esfuerzo axial de tracción de 100 kN. Y ahora la pregunta es, ¿el esfuerzo lo toma un material solo o lo toman dos? Los dos, el esfuerzo, ¿o no? Está muy bien, lo toman los dos. El martes, en la teórica, Mario les introdujo el concepto cuando les introdujo el concepto de tensión, les contó que cuando nosotros calculamos un esfuerzo interno, que ya lo sabemos de estabilidad 1, los esfuerzos internos, cuando dibujamos la sección, están aplicados en el baricentro. Pero la realidad es que los esfuerzos no se transfieren únicamente a través del baricentro, sino que se transfieren a través de todos los puntos que conforman la sección. Entonces, si tengo una sección de dos materiales, ambos materiales van a transferir los esfuerzos. Los dos materiales van a sufrir tensiones y deformaciones. Ahora les hago una pregunta más. ¿Sí? El ejercicio ya nos dice que tenemos una hiperestaticidad interna. Según lo que hablamos hace un ratito, ¿cómo se resuelve un hiperestático? ¿Qué necesitamos? ¿Querés saber cómo se va a deformar? Excelente. Necesitamos saber cómo se va a deformar. Para resolver un problema siempre planteamos ecuaciones de equilibrio. ¿Alguien habló o no? Perdón. Planteamos ecuaciones de equilibrio. En este caso, ¿qué ecuación de equilibrio plantearían? P es igual a la normal de cada barra. Perfecto. Felipe, una pregunta. No puedo pasar de diapositiva. ¿Cómo que no puedes? Hacer clic en algún lugar y poner al costadito. ¿Están los botones abajo? O sea, Ahí ahí va. Vamos, listo. Necesitamos una ecuación de equilibrio y me dijeron que tenía que igualar la fuerza que está aplicada a la suma de los esfuerzos que toma cada material. ¿Todos entienden esto? ¿Va a ser como proporcional a lo que es la sección de ambos materiales? Cuando decís proporcional, ¿te referís a las áreas? A las áreas de los círculos, digamos. Imagínate, es lo mismo si tuvieses chicle y acero que si tuvieses acero y acero. O sea, tengo un chicle gigante y un acero muy finito. No va a depender solo de eso. No va a depender solo, claro. Una pregunta. Sí. Los dos materiales, la deformación que sufren va a ser la misma, o sea, ¿se mueven solidariamente? Está muy bien lo que estás diciendo, porque cuando planteamos las ecuaciones nos damos cuenta que no nos alcanza la ecuación de equilibrio para resolver el sistema. Entonces tenemos que plantear una ecuación de compatibilidad. Sí. Y esa ecuación de compatibilidad surge de plantear una compatibilidad de deformaciones de los materiales.
Perdón, interrumpo un segundo porque el micrófono de Ignacio está haciendo retorno. Ignacio, si puedes mutearte. Comentario general para todo el público. Si tienen auriculares, traigan auriculares para evitar el retorno. Y si no, para hablar en el Zoom, no desmuteen el micrófono, sino que aprieten la barra espaciadora. De esa manera están desmuteados mientras apretan la barra, y cuando sueltan la barra vuelven a mutear automáticamente y evitan el retorno. O sea, solo apretan cuando quieren hablar. Bueno, seguimos. Voy a volver a repasar esto. pregunta. Tenemos una ecuación de equilibrio. Sí, te escucho. No logro entender por qué es hiperestático. ¿Qué cambia que sean dos materiales como si es hiperestático o isostático? Bueno, voy a intentar explicártelo. Voy a cortar la barra acá. Y voy a aislar este pedazo de la barra. ¿Me seguís? Sí, 10 puntos. De este lado tengo la fuerza externa que está aplicada. Y acá, ¿qué tengo que evidenciar? Los esfuerzos internos, ¿no? Como dijimos hace un rato, los dos materiales van a tomar esfuerzo interno. El material azul va a tomar una parte y el material verde va a tomar otra parte. El esfuerzo interno total sí vale 100 kilonewtons como la fuerza P. Yo podría dibujar acá 100 kilonewtons y esto estaría en equilibrio. Pero lo que nos interesa es saber cuánto vale el esfuerzo interno en el material azul y cuánto vale el esfuerzo interno en el material verde. Dibujo los dos vectores en el eje baricéntrico porque si observan únicamente el material verde es un tubo y el baricentro coincide con el baricentro de un círculo del diámetro del tubo azul. ¿Me siguen hasta ahí? Gonzalo. Sí, 10 puntos, perdón. Entonces, si yo ahora utilizo la ecuación de equilibrio, tenemos que P es igual a N1 más N2. Y yo no sé, con las ecuaciones de equilibrio, cuánto vale N1 y cuánto vale N2. Es un sistema que estáticamente está indeterminado, porque es un hiperestático, porque no me alcanzan las ecuaciones de la estática para resolverlo. Entonces, como todos los hiperestáticos, se resuelven con dos cosas. Con ecuaciones de la estática, las ecuaciones de equilibrio, y tenemos que agregar ecuaciones de compatibilidad, que las podemos agregar gracias a toda la teoría que estuvimos viendo de estabilidad 2. Para volver a interrumpir usando el mismo argumento que hizo Augusto, o sea, vos ahí ponés P, con P podés calcular la reacción total de vínculo, por lo tanto no es hiperestático externo, pero si te pido la tensión de la barra de adentro, ¿podés calcular la tensión de la barra de adentro? No podés. Entonces tiene una hiperestaticidad interna. Conozco reacciones globales, pero no conozco lo que pasa dentro de mi estructura. Alguien también había mencionado que teníamos que hablar de la deformación. Tenemos una hipótesis con la que partimos en la teoría de solicitación axial, que es la hipótesis de secciones planas y paralelas. Si dibujamos la estructura deformada y observamos esta parte de la estructura, esta sección, ¿creen que así está bien dibujada la posición deformada o un material sale, por ejemplo el tubo azul sale para afuera y se alarga más que el tubo verde? No, los dos se deforman lo mismo. Perfecto, los dos se deforman lo mismo para poder cumplir con la hipótesis de secciones planas y paralelas. Entonces, nuestra ecuación de compatibilidad surge de pedir que las deformaciones en ambos materiales sean la misma. Sí, escucho la pregunta. O sea, digamos, decimos que se deforman lo mismo para poder aplicar la teoría esa, pero realmente no es lo que sucede, ¿o sí? Según nuestra teoría, es lo que sucede. Los materiales, pensá que están adheridos completamente. Claro, pero eso es lo que no pasa, ¿no? Esa adhesión perfecta. Depende cómo están unidos, podés llegar a algo bastante perfecto.
Pero digamos, entonces, ¿qué me cambia la diferencia entre los módulos de Young o de la E? Supongo que uno va a limitar al otro, a que se deforme más. Es que las normales son diferentes porque la resistencia que tiene cada uno es diferente, ¿no? Perfecto. Ahora vamos a pasar una ecuación más. Ustedes saben que antes de que sigas, hay una pregunta escucho. en el chat que seguramente la tenga que contestar Felipe. La respuesta real de esa pregunta, Nuria, es sí. No quiero meterme en esa cosa muy complicada que me estás preguntando. La respuesta es sí, no nos importa realmente en esta materia. Si te queda la inquietud, la respondemos después. Bueno, entonces, igualamos las deformaciones de todos los puntos del material azul con las deformaciones de todos los puntos del material verde. Es decir, que si yo me paro en esta sección, este punto del material azul tiene que tener la misma deformación que este punto del material verde, o que cualquier otro punto de esa sección. La deformación en el material 1 la podemos expresar, según toda la teoría que vimos hoy, como la tensión en el material 1 dividido el módulo de elasticidad en el material 1, eso es ley de Hooke, pero la tensión en el material 1 la podemos expresar como la normal en el material 1 dividido el área del material 1. Lo mismo con el otro material. Y acá encontramos otra ecuación que relaciona los esfuerzos que toma cada material, entonces nos va a ayudar a resolver el problema. Los módulos de elasticidad son datos del ejercicio y las áreas las podemos calcular. Sí. Mi pregunta es, en cuanto a las ecuaciones de compatibilidad, ¿siempre va a ser E1 igual a E2? O sea, con respecto a los materiales, ¿o puede haber? En solicitación axial, en este ejercicio, nosotros no planteamos esta ecuación de compatibilidad para pedir que los puntos de una sección que pertenecen a dos materiales diferentes se deformen lo mismo. ¿Contesto a la pregunta? Sí, gracias. Eso quiere decir que depende de la solicitación que esté recibiendo la barra, va a ser la ecuación que tengamos que usar. En este caso, como es axial, va a ser E1 igual a E2. Bien, nosotros ahora vamos a trabajar toda la parte de solicitación axial de la materia. Cuando lleguemos a la parte de solicitación por flexión, vamos a ver cómo resolver problemas de flexión. Ok, gracias. Bueno, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son el esfuerzo en la barra 1 y el esfuerzo en la barra 2. Y como les decía, en esta ecuación intervienen los módulos de la elasticidad que son datos y las áreas que las podemos calcular porque tenemos los diámetros. Es decir que con estas dos ecuaciones ya podemos resolver el hiperestático. Ahora les hago una pregunta. ¿Cómo se calcula el área de un círculo? Parece trivial, pero muchas veces en los parcialitos nos confundimos en esto. Ha pasado muchas veces. Pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Bien, está perfecto. Pi por radio al cuadrado. Si el radio es la mitad del diámetro y lo reemplazamos en la fórmula, llegamos a que se calcula, por ejemplo, el área 2 como pi por el diámetro del área 2 al cuadrado dividido 4. Pero cuando calculemos el área del tubo verde, tenemos que calcular el área del círculo de diámetro 5 centímetros, que es el círculo externo, el radio externo del tubo verde, y restarle el área del círculo azul. Entonces, si hacemos la cuenta como pi por diámetro al cuadrado sobre 4, y sacamos factor común pi sobre 4, adentro del paréntesis queda cada diámetro elevado al cuadrado. ¿Cuál es el clásico error de los parciales por lo cual muchos alumnos desaprueban parciales, por más que todo esté desarrollado bien? Que se acuerdan la fórmula de memoria y escriben el cuadrado acá afuera. Entonces, es más fácil pensar que el área de un círculo con un hueco se calcula como el área del círculo externo menos el área del círculo interno. ¿Me siguen?
Quiero remarcar eso. Esto parece un comentario que es una pavada lo que dice Augusto, pero sin exagerar, cuando tomamos esto en los parciales, un 30% de la gente calcula malaria. Hay que tomar en cuenta también que si te dan el espesor de lo que sería ese tubo, para pasar de un diámetro al otro hay que tomar 2 veces el espesor. Genial. Ese es otro error que suelen hacer, que en vez de sumarle 2 veces el espesor, le suman una sola vez el espesor. Bueno, entonces, para resolver el sistema de 2 ecuaciones y 2 incógnitas, de la ecuación de compatibilidad despejamos la normal en el material 1, y esta expresión que hallamos, la traemos a la ecuación la podemos traer a la ecuación de equilibrio y reemplazarla acá, y obtenemos esta ecuación. P es igual a la normal 2 por todo lo que está entre paréntesis. Entonces ya podemos saber cuánto vale el esfuerzo en el material 2. Y vale 52,94 kilonewtons, y de la ecuación de equilibrio despejamos el valor del esfuerzo en el material 1, que es 47,06 kilonewtons. Ahora me gustaría que me digan, que habiliten los micrófonos, que escriban en el chat, si hasta acá tienen dudas. El hiperestático ya lo resolvimos. Si no tienen dudas, digan, ¿entendimos? Una consultita, media boluda es, pero ¿por qué igualaste las deformaciones C1 y 2? Y 1, perfecto. Ninguna pregunta es mala, así que no te preocupes. Y es muy importante lo que preguntaste y es importante que lo entiendan. Si yo dibujo la deformada, si yo quiero que esta sección permanezca plana y paralela a su posición original, que era esta, todos los puntos de la sección se deformaron lo mismo, ¿lo ves? Sí. Bueno, entonces, si yo me paro en un punto del tubo azul, que es el material 2, tiene que tener la misma deformación que un punto del material verde, que es el material 1. Genial. Entonces, si yo pido que las deformaciones en el material 1 y material 2 sean iguales, cumplo con la hipótesis de secciones planas y paralelas. ¿Se entiende? Perfecto. Gracias. De nada. ¿El resto entienden? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No hay nadie? Vamos muy bien. Una aclaración acá, se ve donde está N2, que depende tanto del módulo de Young como del área, cómo se distribuye, que es lo primero que habíamos hablado. Hicieron una pregunta en el chat, ¿puede ser? Puso que se había entendido. Ah, buenísimo. Bueno, sigamos. El ejercicio nos pedía calcular las tensiones en todas las secciones. Como habíamos dicho, todas las secciones de la barra tienen un esfuerzo total de 100 kilonewtons, pero ahora ya sabemos que el esfuerzo se distribuye en los dos materiales. Un material toma un esfuerzo que es mayor al esfuerzo que toma el otro. Entonces, las tensiones en cada material van a ser diferentes. ¿Y cómo se calculan las tensiones? Es pregunta. Esfuerzo sobre área. Esfuerzo sobre área, perfecto. Entonces, si quiero calcular la tensión en el material 1, tengo el esfuerzo en el material 1 dividido el área 1, y nos da 37,45 megapascales, mientras que la tensión en el material 2 es 74,9 megapascales. Y ahora necesito que hagan una cuenta. El material 2 es el tubo azul, y el material 1 es el material verde, que es el tubo que está afuera. ¿Quién hace la cuenta? 74,9 megapascales dividido 37,45 megapascales. Y me dicen cuánto da. 2. Perfecto. La tensión en el material 2 es el doble que la tensión en el material 1. ¿Pero por qué? Porque es la relación entre los módulos de elasticidad. ¿Se acuerdan que yo les dije, acuérdense,
que el módulo de elasticidad del material azul, que era el de adentro, era el doble que el módulo de elasticidad del material verde, que es el de afuera. Pero nos seguimos preguntando por qué se cumple esto, y es por el hecho de que pedimos que las deformaciones en ambos materiales sean iguales. Si yo expreso las deformaciones en función de la tensión y el módulo de elasticidad de cada material y los igualo, pueden despejar la relación. La tensión en el material 1 sobre el módulo de elasticidad en el material 1 es igual a la tensión en el material 2 sobre el módulo de elasticidad 2. Y si despejan de esta ecuación, sigma 2 sobre sigma 1 da E2, el módulo de elasticidad en el material 2 sobre el módulo de elasticidad en el material 1. Y acá verificamos, hicimos la cuenta y verificamos que las deformaciones específicas de cada material dieron iguales. El ejercicio termina acá. ¿Preguntas? ¿Algo que quieran que volvamos a explicar que no se entendió? Clave, buenísimo estuvo, ¿eh? Sí, yo tengo una duda. Si yo quisiera dibujar los diagramas como hicimos con Felipe, teniendo dos materiales, como si están así superpuestos. Los diagramas de tensiones y deformaciones. No, el normal, por ejemplo, que claro, dibujaría 100 o lo diferenciaría para cada material. Vamos a hacerlo. Voy a volver a la diapositiva que tengo la barra. Vos podés aclarar que vas a dibujar el diagrama de fuerza axial total y dibujás un diagrama de fuerza axial constante, imagínate que esto es un rectángulo, de tracción que vale 100 kilonewtons. Pero aclaramos, este es el esfuerzo axial total. Y si querés, podés dibujar los diagramas de fuerzas axiales en cada material. Aclaramos en el material 1 y hacemos el diagrama de fuerza normal constante con el valor del material 1. ¿Se entiende? Sí, sí, excelente. Perfecto. Está bueno aclarar también que cuando igualás las deformaciones, si reemplazás la tensión por normal sobre área y haces la división de las normales, llega a que la relación entre las normales es la rigidez axial de cada barra, depende de la rigidez axial de cada barra, que es E por A. Entonces eso está bueno verlo también, porque veo que uno después aprende a ver qué material va a tomar más carga porque es más rígido. Hay una pregunta en el chat. Los diagramas de deformación y desplazamientos van a ser como si fuese un solo material. ¿Cómo creen? Opinen, a ver. ¿Cómo creen que sería? Y sería como si fuera un solo material, ¿no? Si la deformación es igual, sí, para mí sería constante, como si fuera un solo material. Bien, porque se tienen que verificar que los dos materiales se mueven con solidarios. ¿No es por la hipótesis que tomamos de sección plana y cargas paralelas? Claro, y por eso es que se van a mover juntos. O sea, lo que dice Connie por las dudas es que aparte de la hipótesis, tenés que requerir decir que los dos materiales están de alguna manera agarrados entre sí. Entonces, O que están perfectamente pegados. Están perfectamente agarrados, perfectamente pegados, y si están pegados y tenemos deformaciones planas, entonces epsilon es constante y es igual el epsilon en ambas barras. Y valería solamente aclarar con que se mueven solidarios. O sea, o están muy pegados. Y les quiero hacer un comentario más. Si yo dibujo los diagramas de tensión de formación de cada material, en este que tengo la tensión y en el otro la deformación, el material con mayor módulo de elasticidad era el material 2. Entonces, esta curva me describe el material 2. Esto es el módulo de elasticidad del material 2.
y el módulo de elasticidad del material 1 era menor. Entonces, si yo tengo una misma tensión, una misma deformación en ambos materiales, este es el material 1. Para un material cuyo módulo de elasticidad es menor, obtengo esta tensión que está acá. Y si me paro en un punto del material cuyo módulo de elasticidad es mayor, para la misma deformación obtengo una tensión mayor, lo cual verifica en nuestro resultado que la tensión en el material 2 es mayor que en el material 1. ¿Lo ven? Perfecto. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, si no tienen más dudas, hasta acá llegó el ejercicio. Augusto, apretame W en tu teclado. W. Gracias. Y así es como ponemos una pantalla en blanco para dibujar. Para aclarar lo que había dicho Andoni, que es, cuando yo quiero calcular este delta L, de esta barra debido a esto, ¿cuánto varía delta L? ¿Alguien? Epsilon por L. Epsilon por L, ¿y cómo calculamos epsilon? Tensión sobre área. ¿Y cómo calculamos tensión? N sobre A sobre E. P sobre A sobre E por L. Entonces, mientras mayor la longitud, más deforma, más desplaza, perdón. Mientras mayor el área, menos desplaza. Mientras mayor E, menos desplaza. Entonces, esto de acá es la rigidez, y era lo que decía Andoni, la rigidez de la sección y el material. Más sección, más rígido. Más E, más rígido. Y lo otro que aporta rigidez o flexibilidad es L, y en el caso de L, como está arriba, lo hace más flexible, o sea, se deforma más fácil. Mientras más L, más se desplaza, porque lo hace más flexible, y mientras más área y más módulo de Young, menos se quiere deformar, o sea, más rígido. Entonces, esto de acá es la rigidez en la sección, y todo esto, incluyendo el L, sería algo, si me borro, todo esto incluyendo el L, sería algo que me habla de la rigidez de la barra en su conjunto. Y esto es lo que decía Andoni de temas rigideces. Ahora, si la deformación tiene que ser la misma, el que toma más área es el más rígido, porque yo para poder lograr que ambas deformen lo mismo, para poder lograr que ambas secciones deformen lo mismo, le tengo que poner más fuerza al que menos se quiere deformar. Le tengo que poner más fuerza al elemento más rígido. Y eso es algo general de los hiperestáticos que van a ver siempre. Mientras más rígido, más esfuerzo va a tomar. Porque mientras más rígido, menos se quiere deformar, y eso obliga a que tenga que ponerle más esfuerzo para compatibilizar los desplazamientos. Esa es una idea muy importante que tienen que después llevar al resto de las materias, y están recién empezando a ver ahora.